Hola a todos y bienvenidos al Serial del Crimen. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos criminales más escalofriantes que ha sacudido a Europa en las últimas décadas. Es la historia de Michael Fourniret, conocido como el Ogro de las Ardenas. Pero antes de entrar en los detalles de sus crímenes, es importante que comprendamos el contexto histórico y social en el cual ocurrieron los hechos. Nos situamos en la Francia de los 80 y 90, un país que tras el auge económico de los años 60 experimentaba una transición compleja. En aquellos años, Francia vivía bajo la presidencia de François de Mitterrand, quien enfrentaba retos significativos tanto en el ámbito económico como social. La crisis del petróleo de los años 70 había dejado secuelas profundas, provocando tasas de desempleo elevadas y un desencanto creciente en la población. Mientras tanto, el país se encontraba inmerso en una transformación cultural impulsada por un movimiento feminista cada vez más fuerte y una apertura hacia nuevas libertades sociales. Sin embargo, en esta época también fue testigo de un aumento en la preocupación por la seguridad debido a un aparente incremento en la criminalidad, lo que generó una sensación de vulnerabilidad en la sociedad. En el ámbito internacional, Europa se encaminaba hacia la unificación con la creación de la Unión Europea, lo que traía consigo nuevas dinámicas sociales y económicas. Este proceso de integración, aunque prometedor, también trajo incertidumbre y cambios rápidos que impactaron la vida cotidiana de los ciudadanos europeos. La creciente urbanización y los cambios en los modelos familiares comenzaron a modificar la estructura social tradicional, dejando a muchos con una sensación de alienación y desarraigo. En este contexto de cambio y tensión donde surge la figura de Michel Fourniret, mientras Francia luchaba para poder adaptarse a una nueva era, una de las tranquilas pero oscuras regiones de las Ardenas, Fourniret llevaba a cabo una serie de crímenes que pasarían desapercibidas durante años. La aparente tranquilidad de esta región rural, caracterizada por su densa vegetación y sus pequeños pueblos dispersos, contrastaba con la terrible realidad que se escondía bajo la superficie. La desconfianza hacia las instituciones, la sensación de inseguridad y la búsqueda de respuestas en una sociedad que cambiaba rápidamente marcaron el ambiente en que los crímenes de Fourniret se desarrollaron. Mientras en Francia sucedía todo esto, en la sombra de los bosques de las Ardenas se desarrollaban los crímenes de un hombre cuya maldad desafía cualquier comprensión. Luego de esta pequeña introducción y sin más preámbulos, comencemos con el crimen. Michael Fourniret, tristemente conocido como el Ogro de las Ardenas, uno de los criminales más notorios en la historia moderna de Europa. Su brutalidad y el meticuloso modus operandi que empleó lo convierten en un caso único dentro del mundo criminal. A lo largo de su macabra carrera, Fourniret seleccionó cuidadosamente a sus víctimas, enfocándose en jóvenes mujeres y adolescentes, a menudo menores de edad. Estas jóvenes eran abordadas bajo pretextos inocentes, como pedir indicaciones u ofrecerles un viaje en su vehículo. La manipulación y el engaño también fueron herramientas claves en su método, lo que le permitió ganarse la confianza de sus víctimas antes que se dieran cuenta del peligro en el que se encontraban. Fourniret actuaba con una frialdad escalofriante. En la fase inicial de su modus operandi, él a menudo en compañía de su esposa y cómplice, Monique Olivier, patrullaba áreas rurales o pequeñas ciudades en busca de posibles víctimas. La elección de estos lugares no era casual, buscaba zonas donde la presencia de la policía fuera totalmente limitada y donde las desapariciones pudieran pasar desapercibidas por más tiempo. Además, el contexto social de la época, con un aumento en la preocupación por la seguridad, pero también con cierta desconfianza hacia las instituciones, facilitó su capacidad para poder operar sin ser detectado. Una vez que lograba engañar a sus víctimas para que pudieran subir a su vehículo, Fourniret las llevaba a lugares aislados y previamente seleccionados, generalmente en áreas boscosas o zonas rurales deshabitadas. Aquí es donde su brutalidad se manifestaba de forma
totalmente atroz. El uso de herramientas como cuerdas y cuchillos eran común en sus crímenes. Pero lo más perturbador era la sistematicidad y frialdad con la que ejecutaba sus actos. Monique Olivier en muchos casos jugaba un papel activo, ya que fuera ayudando a capturar a las víctimas o asegurándose de que no pudieran escapar. El momento final de los crímenes de Fourniret solía estar marcado por una firma distintiva. Después de quitarle las vidas, enterraba los cuerpos en lugares secretos, a menudo en propiedades que él mismo poseía en las regiones de Ardenas. Este paso final no solo era parte de su método para evadir la justicia, sino que también le proporcionaba un retorcido sentido de control y dominio sobre sus crímenes. La precisión en la que operaba, la elección de víctimas vulnerables y el macabro ritual que seguía hasta el final contribuyen a la imagen de un asesino meticuloso y calculador. En resumen, la combinación de su crueldad, el método premeditado y la manipulación de su entorno hacen que Michael Fourniret se destaque como uno de los asesinos en serie más temidos y estudiados en la historia criminal de Europa. Estos aspectos no solo acentúan la gravedad de sus crímenes, sino que también lo han convertido en un caso emblemático dentro de la historia de la psicopatía y el comportamiento criminal. El caso de Michael Fourniret, conocido por su escalofriante apodo El Ogro de las Ardenas, es un ejemplo perturbador de cómo un asesino en serie puede operar durante años sin ser capturado. Para entender la magnitud de sus crímenes, es crucial analizar el ritmo y la frecuencia con la que atacaba. Fourniret es responsable al menos de 12 crímenes confirmados, ocurridos entre 1987 y 2003, un periodo que abarca más de 16 años de actividad criminal. Sin embargo, como su modus operandi no seguía un patrón regular, complicó enormemente las investigaciones y la percepción pública de su peligrosidad. Los crímenes conocidos de Fourniret comenzaron en 1987, con la desaparición y asesinato de Isabelle Laville, una joven de solo 17 años. A partir de este momento se establece un patrón inquietante: lapsos largos entre los crímenes, seguidos de periodos de intensa actividad. En 1988, Fourniret secuestró y le quitó la vida a Farida Hamiche, una mujer cuyo cuerpo nunca fue encontrado, pero que fue clave en su posterior captura debido a su conexión con el ocultamiento de tesoros robados. Luego, en 1989, el crimen de Natacha Danais, una joven de solamente 13 años, marca uno de los periodos más activos del asesino, mostrando cómo Fourniret podía pasar de periodos de aparente calma a otros de brutal violencia. Entre 1990 y 2000 se produce un cambio en el ritmo de sus crímenes, con un aparente descenso en la frecuencia de los crímenes. Este largo intervalo no significa que Fourniret haya dejado de actuar, sino que se volvió aún más cuidadoso y selectivo en su elección de víctimas. En este periodo, otras jóvenes como Céline Saison y Jeanne-Marie Desramaux fueron secuestradas y asesinadas, aunque las apariciones no se conectaron inmediatamente con él, debido a la falta de un patrón visible y la dispersión geográfica de los crímenes. En el año 2001 marca el inicio de otro periodo de actividad intensa, con la desaparición de Mananja Dumpont, seguido con la muerte de Marie-Angèle Domechet, cuya desaparición en 1988 no fue atribuida a Fourniret hasta muchos años después. En 2003, el crimen de Stella Mounsin, de solo 9 años, generó una enorme cobertura mediática y presionó a las autoridades a revisar casos anteriores. Este aumento en la actividad coincide con una creciente atención mediática y una presión social para resolver los crímenes, lo que eventualmente llevó a la captura de Fourniret en 2003. En resumen, el ritmo inconsistente y la distribución en el tiempo de sus crímenes contribuyeron a dificultar la conexión entre los casos y su eventual captura. La capacidad de Fourniret para alternar estos periodos de inactividad y actividad intensa junto con esta brutalidad metódica lo convierte en un caso emblemático de cómo la constancia o la intermitencia de los crímenes puede complicar las investigaciones. Michel Fourniret, uno de los asesinos en serie más infames de Europa, no solo es conocido por sus crímenes tan atroces, sino también por el trastorno psicológico que puede haber influido en su comportamiento.
Nació el 4 de abril de 1942 en Sedan, Francia, en el seno de una familia de clase trabajadora. Su infancia estuvo marcada por una estricta educación católica y una relación difícil con su madre, quien era dominante y controladora. Este entorno familiar rígido y carente de afecto puede haber sembrado las semillas de la disfunción emocional que más tarde caracterizaría su vida adulta. Durante su juventud, Fourniret mostró signos de comportamiento antisocial, aunque en ese momento estos signos no fueron entendidos como algo alarmante. Una experiencia traumática clave en su desarrollo fue el abuso, que afirmó haber sufrido en su adolescencia, algo que, según él, marcó profundamente su visión de las mujeres y su relación con ellas. Este evento, aunque no confirmado, se ha mencionado en diversas evaluaciones psicológicas como un posible catalizador de su comportamiento futuro. Sin embargo, es importante notar que la relación con sus padres y la falta de apoyo emocional también contribuyeron en su formación psicológica. En su adultez, Fourniret fue diagnosticado con varios trastornos de personalidad, incluyendo el trastorno narcisista y un trastorno antisocial de la personalidad. Estos diagnósticos reflejan un patrón de comportamiento caracterizado por una falta de empatía, una necesidad de control y un profundo desprecio por los derechos y sentimientos de los demás. Estos rasgos, combinados con sus traumas personales no resueltos, lo llevaron a desarrollar una obsesión por ejercer poder y dominación sobre sus víctimas. Otra experiencia significativa que marcó su vida fue su encarcelamiento en la década de 1980 por delitos sexuales. Este periodo en prisión parece haber exacerbado su resentimiento y sus desviaciones, alimentando una fantasía de venganza que luego se manifestó en sus crímenes. Fue durante este tiempo que conoció a Monique Olivier, una futura cómplice con quien formó una relación basada en la manipulación y la explotación mutua, lo que potenció aún más su capacidad para llevar a cabo sus actos delictivos. A lo largo de su vida, Fourniret mostró una incapacidad para formar relaciones humanas saludables, viendo a las personas como objetos que podían ser usados para poder satisfacer sus propias necesidades y deseos. Este enfoque deshumanizador hacia los demás se reflejó claramente en su modus operandi, donde la planificación meticulosa y la frialdad emocional fueron características distintivas. Su historia de traumas y trastornos mentales ofrece un marco para poder comprender, aunque nunca justificar, los horrores que cometió. En resumen, los traumas personales y trastornos psicológicos de Michel Fourniret influyeron profundamente en su comportamiento criminal. Su infancia difícil, los abusos sufridos y su desarrollo de trastornos de personalidad formaron la base de su tendencia a la violencia. Estos factores se entrelazan con su modus operandi meticuloso y el ritmo irregular de sus crímenes, haciendo que su capacidad para causar daño durante un largo periodo fuera aún más escalofriante y difícil de detectar. Michel Fourniret era un maestro de la manipulación. Sí, utilizaba su carisma y su astucia para atraer a sus víctimas y engañar a quienes lo rodeaban. Uno de los aspectos más inquietantes de su comportamiento era su capacidad para presentar una fachada de normalidad, tanto en su vida personal como en su entorno social, lo que le permitía actuar sin levantar sospechas durante años. En sus crímenes, Fourniret empleaba estrategias sutiles pero efectivas para ganarse la confianza de sus víctimas. A menudo, se presentaba como una figura paterna o un hombre inofensivo, lo que le permitía acercarse a jóvenes vulnerables sin causar alarmas. Por ejemplo, utilizaba excusas simples y cotidianas como pedir direcciones u ofrecer ayuda, lo que hacía que sus víctimas bajaran la guardia. En varios casos, Fourniret también se aprovechó de su apariencia de hombre común, utilizando vehículos que no levantaban sospechas y hablando de una manera suave y controlada para no alarmar a sus objetivos. Pero la manipulación de Fourniret no se limitaba a sus víctimas, también supo engañar a su entorno cercano y a la comunidad en general. Con Monique Olivier, su cómplice y esposa, utilizó una mezcla de manipulación emocional y psicológica para involucrarla en sus crímenes. A lo largo de su relación, Fourniret se mostró como una figura dominante, explotando las inseguridades y traumas de Olivier para que ella lo ayudara en la planificación y ejecución
de sus crímenes. Este control psicológico era tan fuerte que Olivier, a pesar de ser consciente de la gravedad de los actos que cometían, permaneció a su lado durante años. En su vida diaria, Fourniret también mantuvo una imagen de respetabilidad. Se estableció en pequeñas comunidades donde pasaba desapercibido, ganándose la confianza de sus vecinos a través de comportamientos aparentemente normales y corrientes. Nunca levantó sospechas entre quienes lo conocían, lo que le permitió llevar una doble vida sin que nadie lo cuestionara. Este hábil manejo de su imagen pública fue crucial para que pudiera continuar con sus actividades criminales durante tanto tiempo sin ser detectado. Además, Fourniret demostró una capacidad escalofriante para controlar sus instintos asesinos, reprimiéndolos por periodos de tiempo prolongados para evitar llamar la atención. Por ejemplo, en los años 90 hubo un descanso notable en la frecuencia de sus crímenes, lo que sugiere que era capaz de contener sus impulsos hasta que las circunstancias fueran nuevamente favorables para actuar. Este autocontrol no solo permitió evadir a la justicia, sino que también contribuyó a la percepción errónea de que sus crímenes eran hechos aislados. En resumen, la manipulación fue una herramienta central en la vida de Fourniret, utilizada tanto para atraer a sus víctimas como para mantener una apariencia de normalidad en su entorno. Esta capacidad para engañar y controlar tanto a su círculo cercano como a sí mismo está intrínsecamente ligada a los traumas y trastornos psicológicos que padecía y reflejaba en la frecuencia y el ritmo de sus crímenes. Al comprender estos aspectos se obtiene una visión más completa de cómo Fourniret pudo llevar a cabo sus crímenes durante tantos años sin ser descubierto. Fourniret, conocido como el Ogro de las Ardenas, no solo era astuto en la ejecución de sus crímenes, sino también en la forma en la cual lograba evadir a la policía durante casi 2 décadas. Su capacidad para evitar la captura fue resultado de una combinación de tácticas calculadas y una profunda comprensión de los procedimientos policiales, lo que le permitió actuar durante 16 años sin ser atrapado. Una de sus estrategias más efectivas para evadir a la policía fue la elección de lugares aislados y rurales para poder cometer sus crímenes, lo que complicaba la recolección de pruebas y el rastreo de sus movimientos. Fourniret sabía que actuar en áreas menos pobladas le daba una ventaja significativa, ya que la policía local a menudo carecía de los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones exhaustivas. Además, la habilidad para cambiar de lugar frecuentemente mudándose entre varias propiedades dificultaba a las autoridades establecer un patrón geográfico que pudiera ayudar en su captura. Fourniret también se mostró extremadamente cuidadoso en la eliminación de pruebas físicas que pudieran incriminarlo. No solo enterraba a sus víctimas en lugares remotos, sino que también se aseguraba de que no quedaran rastros que pudieran vincularlo directamente con los crímenes. Esta meticulosidad en la limpieza de las escenas del crimen fue un factor clave para que las investigaciones se estancaran repetidamente, ya que la falta de pruebas directas dificultaba cualquier avance significativo en los casos. Otro elemento crucial en su evasión fue su conocimiento del comportamiento policial y de cómo utilizarlo a su favor. Fourniret había sido encarcelado anteriormente por delitos menores y durante ese tiempo había aprendido mucho sobre los procedimientos y tácticas policiales. Esto le permitió anticipar los movimientos de la policía y ajustar su comportamiento en consecuencia. Por ejemplo, cuando las investigaciones se acercaban demasiado, Fourniret cambiaba su modus operandi o se tomaba largos descansos entre los crímenes para poder desviar la atención de sí mismo. Un ejemplo notable de cómo Fourniret logró evadir a la policía ocurrió en 1989, cuando fue interrogado en relación con la desaparición de una joven. Aunque la policía sospechaba de él, no pudieron encontrar pruebas suficientes para detenerlo, ya que Fourniret había logrado mantener una coartada convincente y no dejó rastros que pudieran incriminarlo. Este patrón de manipulación y engaño lo mantuvo libre durante muchos años. Sin embargo, su racha de evasión finalmente llegó a su fin en el año 2003, cuando cometió un error crucial. Intentó secuestrar a una joven belga, Marie Asensio, quien logró escapar
y alertar a las autoridades. La descripción detallada que Marie proporcionó, junto con la información sobre el vehículo de Fourniret, permitió a la policía detenerlo. Durante el interrogatorio, las inconsistencias en su historia y la presión de las pruebas acumuladas finalmente llevaron a su confesión. En resumen, las tácticas de evasión de Fourniret, desde su meticulosa elección de lugares hasta la habilidad para manipular a la policía, contribuyeron en gran medida a su reputación como uno de los criminales más escurridizos de Europa. Estas estrategias no solo prolongaron su tiempo libre, sino que también intensificaron el miedo y la notoriedad que lo rodearon hasta su captura. Su capacidad para jugar con las autoridades y permanecer en la sombra durante tanto tiempo es un testimonio escalofriante de su astucia y frialdad. Fourniret, a pesar de ser un criminal muy infame de Europa, ha dejado una huella duradera en la cultura popular. Su figura ha sido explorada en diversos medios, desde películas y series de televisión hasta libros y documentales. Se busca comprender y documentar la magnitud de sus crímenes y la complejidad de su personalidad. Uno de los documentales más completos sobre su vida es La Traque. Este documental explora no solo sus crímenes, sino también la investigación policial que finalmente llevó a su captura, a través de entrevistas con investigadores, periodistas y psicólogos. La Traque ofrece una visión profunda de cómo Fourniret logró evadir la justicia durante tanto tiempo y cómo su historia impactó a las comunidades donde cometió sus crímenes. En la literatura, uno de los libros más destacados es Michel Fourniret, Le Monstre des Ardennes. Este libro se adentra en los detalles de su vida y crímenes, proporcionando un análisis exhaustivo de su modus operandi, la manipulación que ejercía sobre su entorno y el impacto devastador que dejó en las familias de sus víctimas. La narrativa es rigurosa y respetuosa, buscando siempre poner en contexto la complejidad de sus actos sin caer en la glorificación. La serie de televisión francesa Criminal France también dedicó un episodio a explorar el caso de Fourniret, destacando los aspectos más intrigantes de la investigación policial y cómo su habilidad para manipular a las personas a su alrededor complicó enormemente la resolución de sus crímenes. La serie, conocida por su enfoque en los interrogatorios policiales, utiliza el caso de Fourniret para ilustrar cómo la psicología del criminal y su comportamiento de las tácticas de la policía jugaron un papel clave en su capacidad para evadir la captura durante tanto tiempo. Además, su historia ha sido tema de múltiples artículos en revistas y programas de televisión especializados en True Crime, que han abordado no solo sus crímenes, sino también el impacto que estos tuvieron en la sociedad francesa y belga. Estos relatos han ayudado a formar una memoria colectiva en torno a los horrores cometidos por Fourniret, convirtiéndolo en un símbolo del mal en la conciencia popular. El impacto de estas representaciones en la percepción pública es significativo, al ser presentado en diversos formatos mediáticos. Fourniret se ha convertido en una figura casi mítica en la cultura del true crime. Su capacidad para evadir a la policía, la brutalidad de sus crímenes y la manipulación psicológica que ejerció sobre su entorno se ha convertido en elementos que fascinan y repelen a partes iguales, influenciando cómo la sociedad recuerda y procesa estos eventos. En resumen, la influencia de Fourniret en la cultura popular es un reflejo de la magnitud de sus crímenes y su habilidad para manipular tanto a sus víctimas como a las autoridades. Las representaciones en películas, libros y documentales no solo mantienen viva la memoria de sus atrocidades, sino que también subrayan la importancia de comprender los factores psicológicos y sociales que permiten que criminales como Fourniret operen durante tanto tiempo. Este legado oscuro es parte integral de la historia criminal y su impacto continuará resonando en la conciencia colectiva durante muchos años. Resumiendo, cada uno de los criterios es crucial para poder determinar cuáles son los aspectos más característicos de Fourniret. Por ende, decidí darle una calificación a cada criterio basado en la investigación exhaustiva de su caso, abordando su comportamiento y los impactos que sus acciones han dejado en la sociedad. Para Ritmo de Crímenes le estoy dando una nota de 85 puntos. Fourniret mostró una actividad delictiva relativamente estable con varios años entre sus crímenes. La calificación de 85 refleja también su habilidad para planificar meticulosamente
y evitar la detección durante periodos prolongados. Aunque no fue el más activo en términos de frecuencia, su ritmo fue suficiente para hacerle un criminal notorio y difícil de atrapar. En brutalidad le estoy dando una calificación de 94 puntos. Fourniret cometió crímenes con un alto grado de brutalidad, caracterizado por la violencia metódica y el control total sobre sus víctimas. Esta calificación destaca la severidad de sus actos y el impacto psicológico que tuvo en sus víctimas sin llegar al nivel más extremo observado en otros asesinos en serie. En traumas personales le estoy dando una calificación de 82 puntos. Fourniret tuvo una infancia y adolescencia difícil, pero estos traumas no fueron los más intensos comparados con otros asesinos en serie. La calificación refleja un impacto significativo en su desarrollo psicológico y comportamiento criminal, aunque no de manera tan abrumadora como otros casos. En evasión a las autoridades le estoy dando una nota de 87 puntos. Fourniret demostró una notable habilidad para poder evadir la captura mediante el cambio de su modus operandi y su comportamiento en los procedimientos policiales. La calificación refleja su eficacia en evitar ser atrapado durante años, pero con ciertas limitaciones en comparación con los más sofisticados en evasión. Para lo que es la manipulación le estoy dando una nota de 94 puntos. La capacidad de Fourniret para manipular a sus víctimas y a su entorno fue sobresaliente. Su habilidad para mantener una fachada respetable mientras cometía sus crímenes es uno de sus rasgos más distintivos. La calificación indica su maestría en manipulación. En lo que es influencia en la cultura popular, le estoy dando 75 puntos. Aunque el caso de Fourniret ha sido documentado en medios, su influencia en la cultura popular terminó siendo menos comparado con otros asesinos en serie más famosos. La calificación refleja su presencia moderada en la cultura popular, con una notoriedad limitada en comparación con otros personajes. El promedio final es de 86 puntos. Indica que Michel Fourniret tiene un perfil criminal complejo, con calificaciones altas en manipulación y evasión, y un grado notable de brutalidad. Su ritmo de crímenes y la influencia en la cultura popular reflejan aspectos significativos, pero no extremos, ajustando su perfil en el rango medio de los asesinos en serie. En conclusión, los criterios que más lo caracterizan son su alta manipulación y su habilidad para poder evadir a la policía, junto con una notable brutalidad en sus crímenes. Estos aspectos, junto con su ritmo de crímenes y el impacto en sus traumas, configuran a Fourniret como un asesino en serie calculador y metódico, con una influencia duradera, aunque moderada, en la cultura popular. Y así llegamos al final del inquietante caso de Fourniret. Su juicio, que tuvo lugar en 2008, fue un momento crucial, donde finalmente tuvo que enfrentar la justicia por sus atroces crímenes. Durante el juicio, Fourniret no mostró remordimiento, y una de sus declaraciones más impactantes fue cuando afirmó: "Soy el peor de los monstruos". Esta declaración, aunque breve, encapsula la frialdad y brutalidad con la que actuaba. Otra declaración estremecedora fue cuando mencionó: "Mi inteligencia me permitió evitar la justicia durante años". Estas palabras dejaron claro el grado de manipulación y control que ejercía no solo sobre sus víctimas, sino también sobre la policía que lo perseguía. El final de Fourniret no llegó con la paz de un arrepentimiento o la rehabilitación. Falleció en mayo de 2021 a los 79 años, mientras cumplía una cadena perpetua en prisión. Su muerte, aunque pone fin a su vida, no borra las cicatrices que dejó en sus víctimas y en la sociedad. Este caso nos deja muchas lecciones importantes: la combinación de traumas personales, manipulación y una astuta capacidad para evadir a la justicia permitió que Fourniret cometiera sus crímenes durante años sin ser detectado, pero también nos recuerda la importancia de la perseverancia en la investigación criminal y la necesidad de sistemas más sólidos para proteger a las potenciales víctimas. Finalmente, la historia de Fourniret es un recordatorio sombrío del impacto duradero que estos crímenes pueden tener en la sociedad. Aunque su vida ha terminado, las historias de sus víctimas y el dolor que causó seguirán resonando. Es crucial que nunca olvidemos estos eventos para que podamos aprender de ellos y trabajar para evitar que tragedias similares vuelvan a suceder. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los casos más escalofriantes en la historia criminal europea. Si te ha gustado este video, por favor, dale pulgar arriba, y si en caso no te ha gustado lamentablemente, por favor compártelo con tus amigos, que tal vez a ellos sí les guste.
Tampoco olvides suscribirte, activar la campanita porque en los próximos días estaré subiendo un nuevo video. Y también déjame en los comentarios si tú crees que en realidad él manipuló a su pareja para que sea su cómplice o su cómplice era totalmente consciente de lo que sucedía. Estaré leyéndote abajo en los comentarios, así que por favor no lo olvides. Y sin más preámbulos y como siempre te digo, es un hasta luego y por favor cuídense mucho.